Muchas gracias, ya estamos por aquí de vuelta. Bueno, pues les presento a Edward B. Taylor, Edward Bennett Taylor, ¿verdad? Era su nombre. Un inglés que fue el primer antropólogo profesional en graduarse y que muchos consideran como el padre de la antropología, ¿no? Y es curioso que la antropología nace de la mano con un primer concepto de cultura, que va a ser este concepto que viene acá y que se toma de un libro muy importante de este señor Taylor, que se llamaba Cultura Primitiva, era el título del nombre. Fíjense y tomen en cuenta que en el siglo XIX, desde luego, había una idea que flotaba en el aire, que por desgracia todavía en las cabezas de algunas personas sigue estando, que los pueblos que eran distintos a los pueblos occidentales, los pueblos tradicionales, nuestros pueblos originarios y en general los pueblos distintos, eran pueblos atrasados, pueblos que representaban como facetas anteriores de la historia, y desde luego los occidentales representaban el punto culminante de la civilización, ¿no? Estas ideas las conocemos hoy como evolucionistas, ¿no? Una perspectiva evolucionista donde se pensaba que toda la humanidad tenía que pasar por las mismas facetas para llegar al mismo lugar, es decir, ¿a dónde? A donde están los occidentales. Todo el mundo tendríamos que seguir los pasos que ellos siguieron para llegar a ello. Fíjense que este concepto es interesante, este concepto de cultura, porque en primera instancia nos dice justamente que la cultura, en pocas palabras, es cualesquiera aptitudes, hábitos y cosas que adquiere el hombre en tanto miembro de la sociedad. Es decir, la cultura sería lo que no nos es biológicamente dado. Nosotros nacemos y tenemos ya una serie de elementos que vienen con nosotros, de parte de nuestra biología, de nuestra fisonomía. Pues, según Taylor, la cultura era todo lo que empezamos a aprender desde que somos bebés, en el seno de nuestra familia, posteriormente en la escuela, posteriormente en nuestro círculo social, todo lo que aprendemos en tanto miembros de una sociedad, eso va a ser la cultura. Pues créanme que en su momento esto causó no solo revuelo, sino hasta indignación, porque muchos de los sabios de aquel entonces cuestionaron a Taylor diciéndole cómo, simplemente por el título de su nombre, ¿cómo te atreves a decir que los primitivos tienen cultura? Ajá. De hecho, todavía yo he escuchado funcionarios de pronto aquí en México, bueno, no, se dice el pecado, pero no el pecador, funcionarios en México, en otros lados, que hablan de pueblos sin cultura. Les vamos a llevar la cultura a estos pueblos. Bueno, pues una idea literalmente del siglo XIX. Desde esta perspectiva de Taylor, desde luego que no existe ningún pueblo sin cultura. Todos los pueblos desarrollamos y aprendemos hábitos, habilidades y actitudes, modos de pensamiento, lenguaje y una serie de cosas en el seno de nuestra sociedad. Eso sería, desde la perspectiva de este autor, la cultura, ¿no? Y bueno, desde luego que hoy en día pues ha habido todo un desarrollo y un avance en muchos conceptos, dependiendo de dónde se ponga la atención, pues bueno, se puede definir la cultura de una o de otra forma, ¿no? Aquellos que han dicho lo más importante en el hombre es entender el pensamiento o el lenguaje, pues dicen, bueno, la cultura va a ser esto, o lo más importante es entender la parte abstracta y simbólica, bueno, van a decir, la cultura va a ser esto y esto. O sea, vamos a tener muchas definiciones, pero me gusta esta definición primigenia de Taylor porque nos ubica en este contexto donde efectivamente todos los grupos humanos tenemos nuestra cultura, ¿no? Y somos parte de un núcleo social donde aprendemos mucho o todo lo que somos, ¿no? Bueno, yo quisiera a partir de esta primera discusión y de esta idea de Taylor, pues nada más ahondar brevemente. Insisto, no venimos a formarnos como antropólogos, ¿verdad? Pero ¿cuáles son algunos de los aspectos que yo creo que la antropología puede ayudarnos mucho y que podemos también buscar y propiciar nosotros a partir de textos y de bibliografía o videos? Ya ven que también hay un montón de recursos en línea, donde en un nivel más de divulgación nos hablen de las herramientas y los métodos de la antropología. Muchas de esas herramientas y métodos, sobre todo de las reflexiones que ha propiciado la antropología, nos sirven mucho para desarrollar nuestra labor. La primera, pues es obvia y es evidente, ¿no? La reflexión permanente en torno a la alteridad, al otro. Decía un profesor mío, los antropólogos finalmente solo tenemos dos problemas, pero son dos grandes problemas. Todos los seres humanos somos iguales y al mismo tiempo todos los seres humanos somos profundamente diversos, ¿no?
Independientemente del lugar en donde hayamos nacido, que puede ser quizá la Patagonia, o puede ser un bosque en el Amazonas, o puede ser las montañas, o un bosque, o donde ustedes me digan, el desierto, donde sea, todos los grupos humanos vamos a tener una serie de características comunes, evidentes, ¿no? Que conforman nuestra cultura, que son todos los seres humanos desarrollamos un lenguaje, todos los seres humanos nos agrupamos en familias, nos vestimos, todos los seres humanos tenemos creencias y creamos religiones, todos los seres humanos tenemos el gusto por ciertas comidas y el disgusto por otras, todos los seres humanos desarrollamos música y una serie de elementos y herramientas, relaciones de parentesco y una serie de cosas que van a estar presentes en todo el espectro, digamos, de los pueblos del mundo, ¿no? Sin embargo, la forma como se expresa, pues es profundamente diversa, ¿no? Y ahí está la riqueza de la reflexión en torno a la alteridad. Y esto es un aporte importante de la antropología, ¿no? El interés, desde luego, por entender la diversidad cultural desde la particularidad de cada grupo o cada pueblo o cada comunidad. Este es otro de los aportes que yo creo que como lección tenemos que tener muy presente. Por mucho tiempo hemos juzgado a los otros, a los que son diferentes a nosotros, desde nuestra propia perspectiva. Y sus costumbres o sus maneras de ser o sus maneras de actuar, decimos, están bien o están mal, eso está muy bien o eso está muy mal. Y empiezo a generar una serie de juicios y reflexiones porque estoy juzgando una realidad cultural desde mi propia realidad. Es exactamente lo que estaba en el fondo del pensamiento evolucionista, ¿no? Ellos pensaban que ese camino que había seguido Occidente lo tenían que seguir todos. Estaban juzgando a sociedades distintas a las occidentales a partir de su pensamiento occidental. Y la antropología ha diseñado una serie de reflexiones y herramientas para tratar de hacer conscientes estas cosas y tratar también de poder generar una reflexión en la cual juzguemos cada práctica cultural, cada institución, cada comportamiento de un grupo en el contexto de su propia cultura, no de la nuestra, ¿correcto? Bueno, desde luego que a través del trabajo con la antropología, y sobre todo a través de un elemento que es fundamental para cualquier investigación antropológica, que es aquello que llamamos trabajo de campo o etnografía, se va a generar una profunda empatía con los otros, con la alteridad, con los que son diferentes a nosotros, ¿no? Por medio de un diálogo, ya no únicamente lo que yo pienso de ellos, ya no únicamente lo que me parece, sino realmente un conocimiento construido en diálogo, entendiendo también las perspectivas y las ideas que ellos tienen sobre los temas que hablamos, para comprender qué hay de universal y qué hay de singular en el ser humano, ¿no? Porque así como somos diversos y así como tenemos miles de cosas que nos diferencian, también cuando hablamos, por ejemplo, de la emoción, cuando hablamos de los sentimientos, cuando hablamos de esos impulsos vitales que son fundamentales para nosotros, vamos a encontrarnos que todos los seres humanos estamos ahí, ¿no? Y los compartimos. Claro, seguramente las cosas que nos provocan ciertos sentimientos, cierta emoción, pueden ser muy diferentes porque somos diferentes, pero la emoción y esas cosas que nos conectan como seres humanos están ahí también, ¿no? Entonces, siempre esta búsqueda entre lo universal y lo particular dentro de nosotros, ¿no? Desde luego también una búsqueda constante por comprender los significados de las acciones, las creencias, los valores y las motivaciones de la conducta humana, ¿no? Y este es un aspecto que se relaciona con el último aspecto que tengo acá, pero también con uno de los comentarios que me hicieron, que es muy interesante. Fíjense, el último aspecto dice: esta visión desde la antropología fomenta una visión global del ámbito social que estudia, construida desde distintos puntos de vista, principalmente un punto de vista interno y un punto de vista externo. Es decir, este conocimiento sobre la cultura y sobre los otros y la cultura de los otros, ya no se vale construirlo únicamente desde lo que yo pienso, sino también tomando en cuenta y dialogando a partir de lo que piensan los propios actores de esa cultura, ¿no? Y esto, bueno, la antropología lo ha trabajado a partir sobre todo de dos conceptos, que es lo emic, digamos, el punto de vista interno, el punto de vista de los propios actores de su cultura, y un punto de vista externo que le llamamos etic.
Esto puede parecer una formulación sencilla, pero les voy a poner un ejemplo rapidito nada más. Hay un antropólogo, Marvin Harris, que tiene un libro maravilloso que se llama, si me equivoco en el título y alguien sabe por ahí me corrige, Vacas, cerdos, guerras y brujas, los enigmas de la cultura, creo que se llama, en donde él se plantea la idea de por qué, por ejemplo, en la cultura hindú tiene a las vacas como un animal sagrado, porque es un tabú comer la carne de estas vacas, siendo que en la realidad él ve este escenario social como un lugar donde hay mucha hambre, mucha pobreza. Dice, pero aquí están tantas vacas, ¿por qué no se las comen? O sea, si en verdad uno de los grandes problemas es el hambre, ¿qué pasa con esto? Dice, bueno, pues él construyó una explicación desde estas dos perspectivas, desde lo interno y desde lo externo. Entonces dice, desde la perspectiva emico-interna, yo encuentro que la gente me dice, pues que no me las como porque es un tabú, porque mi religión así lo dice, porque Dios en algún momento nos explicó que estos animales, tal, y ahí está toda la explicación desde adentro, todo lo que nos dicen los portadores de esa propia cultura. Pero tampoco se trata de decir, bueno, ya no es solo mi visión, ahora que sea la de ellos, y la de ellos es la importante. No. Ahí genera esta explicación interna, pero Marvin Harris se pone también a estudiar la realidad económica de este sistema social como un sistema que consume energías, pero que necesita también una serie de energías para poder funcionar, ¿no? ¿De dónde vienen esas energías y de dónde vienen todos esos insumos para que la sociedad funcione? Y empieza a hacer una serie de modelos matemáticos para explicarlo y llega a la conclusión de que no se comen a las vacas porque las vacas les dan mucho mayor beneficio a su economía, a muchos más productos y muchos más a sus actividades diarias que vivas que si se las comieran. Incluso llega más allá y hace una proyección y genera esta idea de que realmente si se consumiera la carne de vaca, en poco tiempo la cantidad de vacas iba a bajar dramáticamente, iba a haber un momento donde ya no, relativamente pronto, donde ya no fuera viable comer la carne de vaca porque las vacas iban a acabar, pero iban a perder todos los otros enormes beneficios que las vacas les aportaban vivas. Entonces ahí está la visión externa y la visión interna, a partir de las cuales podemos empezar a construir un conocimiento sobre el otro, ¿no? Y esto pues es un poco la invitación a eso, a que tomemos en cuenta, desde luego, la perspectiva, las opiniones, la forma de entender el mundo de la gente con la que interactuamos y de la gente que visita y de la gente que representamos en nuestros museos, centros culturales. Pero también no olvidemos que es una sola perspectiva. Tenemos también la nuestra y tenemos la de los científicos y la idea se trata un poco de poder construir una perspectiva que tome en cuenta todas estas voces. Ninguna es más válida que otra desde el punto de vista científico, ¿verdad? Ya si vamos a un tema político y de derechos culturales, todo, podemos decir, no, sí importa más la de los actores, porque, bueno, puede ser que sí, pero desde un punto de vista del entendimiento como tal, todas las perspectivas son valiosas porque todas van a dar luz sobre lugares donde normalmente nosotros no pensaríamos o no reflexionaríamos, ¿no? Es un poco algunas de las ideas y las invitaciones que hace la antropología a partir de los métodos y las técnicas de investigación, principalmente aquello que llamamos la etnografía, de donde se desprenden, pues ya saben, historias de vida, entrevistas estructuradas, distintos métodos para recopilar la información, pero sobre todo un método que es la observación participante, que es, digamos, uno de los métodos centrales de la antropología y que consiste en que para poder entender a un pueblo necesitamos no solo observarlo desde la ventana de nuestra computadora o desde nuestro auto o desde los libros, sino realmente para entender el sentido de una cultura necesitamos ir ahí donde está esa cultura, vivir con la gente que tiene esa cultura, no pretender fingirnos o disfrazarnos de un nativo, no, pero tratar de compartir esa experiencia vital y entender cómo funciona la cultura desde adentro. ¿Cómo?
participando, observando y participando activamente en las labores y en las cosas que por nuestro género, por nuestra edad y todo, la sociedad misma nos acepte. Obviamente tenemos que ganar la aceptación de esta sociedad, tiene que abrirnos las puertas y nosotros tenemos que estar ahí haciendo lo que nos tocaría hacer como si fuéramos miembros de esa sociedad, pero aprovechando también para tratar de observar y entender la perspectiva interna, la perspectiva de nuestros propios actores, ¿no? Y esto creo que puede ser un aporte también muy interesante desde el punto de vista de la labor que realizamos como centros culturales y como museos, ¿correcto? Bueno, me gustaría cerrar aquí la parte de la antropología para ir acercándonos por un lado ya a problemáticas concretas que vale la pena, siento yo, reflexionar, y a la propuesta que viene hacia el final de esta exposición. No sé si hasta este punto haya alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Bueno, parece que no. De cualquier forma, ajá, correcto, gracias. De cualquier forma, acuérdense que si en algún punto también quieren participar o comentar algo, pueden simplemente cerrar su micrófono, activar su micrófono y comentarlo, ¿sale? Bueno, yo decidí incluir esta parte porque creo que es realmente importante. Hay muchos temas que son de gran relevancia para la labor que hacemos y más en el contexto que vivimos, pero creo que estos tres no solo están en sintonía con cosas que hemos hablado, sino que realmente tienen que ver con el fondo de mucho de la problemática que vivimos ahora en el contexto actual de la pandemia, pero también que nos espera, digamos, en los tiempos por venir, ¿no? En este futuro cercano y otro que no está tan cercano, pero es importante, creo yo, reflexionar sobre el tema de la virtualización, por un lado, de los museos, sobre el tema de la pedagogía que subyace a muchos de nuestros recintos, la forma como enseñamos o mostramos las cosas y los temas de los que hablamos, y desde luego con el tema mismo de la inclusión. Los tres están vinculados también, los tres tienen muchos lazos que los ligan, y los tres forman parte de esa problemática que todos de alguna u otra forma estamos viviendo. Entonces, yo creo que aquí puede ser muy rico porque también algunas de estas ideas que tengo, donde también, déjenme decirlo, se expresan posiciones personales mías con las cuales quizá ustedes puedan o no estar de acuerdo, y es perfectamente válido porque de eso se trata el aprender y de eso se trata estos espacios, de que podamos debatir y no hay verdades absolutas, ya lo decíamos por ahí antes, ¿no? Entonces todo está a debate y todo está a repensarse y a reflexionar. Bueno, vamos a ir en ese tema, virtualización, pedagogía e inclusión. Yo siento que este tema de la virtualización se confunde y se mal confunde muchas veces, y más lo hemos visto en ese contexto, con el tema de la actualización de los museos, de tal forma que mucha gente plantea que es muy importante actualizar los museos y los centros culturales, desde luego que es fundamental, pero lo plantea esta actualización como un sinónimo de la virtualización, de la tecnologización de nuestros recintos, como si actualizar fuera sinónimo de virtualizar o de tecnologizar, y yo no estoy muy de acuerdo con esta postura, ¿no? Pienso que en el contexto del cierre obligado de museos y espacios culturales que hemos vivido por la pandemia, este tema de la virtualización de los museos pues ha cobrado una enorme importancia, ¿no? Aunque a veces nos olvida que realmente es algo que se viene trabajando ya hace como 30 años o quizá un poquito menos, pero sí, sin duda, desde la última década de los 90 ya se hablaba de la virtualización de los museos y de algunas otras cosas, pero pues bueno, ahora se ha llevado pues bueno mucho más allá, ¿no? Y muchas veces, como les digo, esta noción de actualizar suele entenderse únicamente como un sinónimo de tecnologizar o virtualizar, lo cual resulta un sentido muy limitado de la idea ligada con el proceso de actualización permanente, que considero que los museos y los centros culturales deben experimentar en todos sus frentes. Insisto, actualización permanente. Ajá. Y bueno, sin duda que hoy más que nunca todos nuestros museos y nuestros recintos tenemos muy claro las potencialidades y todo lo que las tecnologías de la información y la comunicación pueden hacer para ayudarnos a cumplir nuestros objetivos, ¿no? Ampliar nuestros alcances. Nosotros, seguramente, al igual que muchos de ustedes, acá en el Museo de San Luis Potosí, hemos tenido que empezar a aprender a hacer exposiciones virtuales. Como decía el doctor Fernando Barona, hemos tenido que perderle el miedo a aprender.
ya empezar de cero con algo. Hemos recorrido este camino, hemos logrado algunas cosas, hemos notado también el alcance que puede tener de pronto una exposición virtual, que es algo que en números al menos supera por mucho lo que nosotros, que somos un museo pequeño, modesto, podemos tener en visitas presenciales, ¿no? Inauguramos una exposición virtual sobre un sitio arqueológico acá de la región, y en un fin de semana, en 2 días o así, teníamos como 1,000 visitantes. Y claro, presencialmente ni en broma pues, tendríamos en esos 2 días 1,000 visitantes, aunque estuviéramos abiertos, etcétera, ¿no? Entonces, no queda ninguna duda de que la tecnología puede ser una herramienta, y es una herramienta muy importante, ¿no? Sin embargo, pienso yo que el futuro de los museos no debe apuntar necesariamente hacia los museos virtuales, ¿no? Los museos, y en especial los museos y los centros culturales que mostramos elementos relacionados con la historia, con la cultura, con la lengua y bueno, en general con las ciencias sociales, no podemos convertirnos definitivamente en espacios virtuales, ¿no? Pues más allá de las implicaciones históricas y culturales que están asociadas a la existencia física de nuestros recintos y de sus acervos, pues estos bienes también son bienes patrimoniales que tienen una existencia material, ¿no? Y a partir de los cuales construimos vivencias presenciales, cualitativas, cara a cara con nuestros visitantes, ¿no? Y esta es una parte fundamental, y ahí sí, la tecnología nos ha dado muchas cosas, pero también nos ha quitado, bueno, no la tecnología, la pandemia, ¿verdad? Esa posibilidad de poder tener esa interacción cara a cara con la gente, porque yo creo que si algo distingue a nuestra clase de museos, centros culturales, es eso, que la gente tiene una vivencia cualitativa que le deja cosas, ¿no? Independientemente de que sea una visita a un museo o a un centro cultural donde vaya a escuchar algún espectáculo o alguna cosa, esta vivencia presencial va a tener una serie de implicaciones que la virtualidad no nos puede dar, ¿no? Y bueno, en pocas palabras, pues yo les podría decir que para mí está claro que las tecnologías deben de ser para nuestros recintos un medio, pero nunca un fin, porque yo he escuchado también hablar mucha gente que plantea eso, como si la finalidad misma de tener un museo, un centro cultural actual, fuera virtualizarnos y tener la tecnología para hacer cosas, pero también muchas veces hay un mal entendimiento del uso de la tecnología, y esto lo hemos visto de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, yo siento, y es una crítica que hago constantemente, que muchas veces la estructura como está planteado el conocimiento y la relación entre nuestros visitantes y el conocimiento que les damos, sigue teniendo una estructura un poco cuadrada, un poco parecida a lo que era la educación cuando éramos niños o cuando nuestros papás incluso eran niños, ¿no? En el sentido, ahorita voy a ahondar sobre este tema, pero por ejemplo nos encontramos a veces una vitrina muy bonita, con una pieza bien iluminadita, bonita, y una cédula que nos describe el objeto, nos dice la época y la cultura que viene y nada más. Realmente, pues muy poco puedo decir qué bonita se ve, pero muy poco puedo aprender, muy poco puedo aprovechar, muy poco puedo disfrutar de esa pieza, ¿no? Que sin duda tiene una historia y tiene una trascendencia fundamental, pero esa cédula no me dice nada, esa iluminación pues hace que se vea bonita y ya. Bueno, a veces dicen, no, pero es que vamos a meter tecnología. Ándale, ahí entra la tecnología. Y entonces metemos un código QR y órale, saca tu celular y escanea el código. ¿Y qué me sale en mi celular? La misma cédula, con la misma estructura que no me dice nada. Y entonces acá la tecnología se vuelve estéril, porque no nos está ayudando a hacer una vivencia más cualitativa. Simplemente está replicando una estructura pedagógica que no nos ayuda a comprender la importancia de estas piezas, ¿no? Bueno, también otra parte importante, creo que a la par de los enormes beneficios que la informática, el internet y el uso de dispositivos móviles ha traído al mundo de los museos y al mundo de la cultura, que son más evidentes en estos tiempos de confinamiento, tampoco debemos dejar de lado de que estos elementos no siempre han sido y no siempre son usados en beneficio de la humanidad, ¿no? Y también se relacionan directamente con algunos de los grandes males de nuestro tiempo. Por ejemplo, con la sobreexposición a la información de muy diversas calidades, ¿no? Eso que llaman hoy la infodemia, ¿no?
con la enajenación mental, desde luego, ¿no? Con la manipulación ideológica, sin duda, el consumismo, y desde luego también con la deslumbrante y efímera seducción de la moda, ¿no? En donde algunos autores, como el sociólogo francés Gilles Lipovetsky, han advertido no solo lujo estético y periférico, sino también elementos centrales que rigen el proceso de producción y de consumo, y que dan legitimidad a nuestros estados nacionales, ya este mundo, ya esta forma de vivir que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, los museos, los centros culturales, queremos y deseamos en el fondo crear espacios donde la gente pueda ser libre, pueda hacer volar su pensamiento, su espíritu, donde realmente tengan una opción de escapar a su realidad, ¿no? Y sin embargo, pues luchamos también, así como estos elementos tecnológicos nos pueden ayudar a llevar nuestros conocimientos y nuestros mensajes lejos, también luchamos con un mundo donde la gente, en la bolsa traemos todos un aparatito en el cual la gente vive inmersa, ¿no? Y a veces se olvida del mundo real y de todo lo que está afuera por vivir adentro, ¿no? Entonces es un arma de dos filos, ¿no? La tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, pero la forma como se utiliza es la que marca la diferencia, ¿no? Y también, muy importante, creo que no podemos negar que la brecha digital se está convirtiendo en el nuevo rostro de la desigualdad en nuestro tiempo. Y si estamos hablando de que un aspecto importante es la inclusión y el que seamos cada vez más capaces de traer a esa gente que normalmente no quiere o no puede visitar nuestros museos, pues no podemos apostar a la tecnología, y quien tenga un teléfono inteligente puede disfrutar de esto y quien no lo tenga, pues no. Entonces no estamos siendo incluyentes, estamos siendo excluyentes. Es decir, hay que pensar muy bien este tema de la tecnología y sobre todo cómo la vamos a usar, ¿no? Estoy totalmente convencido que los museos deben ser cada vez más espacios interactivos, pero no solo con base en la tecnología y la virtualidad. Obviamente, cuando hablo de museo, ustedes saben que hablo de museos, centros culturales, ¿verdad? Podemos ser muy interactivos, pero no necesariamente con base en la tecnología y la virtualidad, sino también espacios donde a la par de los objetos, las cédulas, las imágenes, nuestros visitantes encuentren cada vez más actividades para realizar, para hacer, en donde no solo miren, lean o escuchen pasivamente, sino también donde puedan hacer, oler, saborear, tocar, aprender participativamente sobre el patrimonio cultural, material e inmaterial, y donde puedan encontrar diferentes espacios para sentarse a observar, o mucho mejor sentarse a aprender sobre los conocimientos, las técnicas, las creencias y las prácticas culturales asociadas a las diferentes colecciones o a la diferente oferta cultural que nosotros realizamos, ¿no? Muchas veces no necesitamos tecnología para ser interactivos, se puede ser interactivos, caray, con lápiz y colores, ¿no? Una vez estaba viendo hace poco, no me acuerdo dónde era, pero era una visita donde le daban al visitante un portafolio de entrada con una serie de hojas, de una serie de colores, de una serie de instrucciones, y en su visita iba creando él mismo algo. ¡Ah, qué bonita forma de ser interactivos! No necesitamos la tecnología, la interacción puede estar en muchas otras partes y está en muchas otras partes, y esta interacción es fundamental que logremos involucrar a todos nuestros sentidos, o a tantos sentidos como se pueda, apelando sobre todo, como vamos a ver hacia la parte final de esta sesión, hacia las emociones, o al menos esa es mi propuesta. Bueno, rapidísimamente, sobre el tema de la pedagogía en los museos. Creo que está claro que hoy en día los modelos educativos y las técnicas de enseñanza han tenido una importante transformación, ¿no? Y ese antiguo modelo de enseñanza, dominado por un profesor experto que sabía de todo, un sabio que se dedicaba a recitar en un largo monólogo todos sus conocimientos, y donde los alumnos pues tenían de dos: o tenían muy buena memoria o tenían que ser muy buenos para tomar apuntes. Pues bueno, ese modelo y ese tipo de educación como que ha ido quedando al lado, ¿no? Hay una serie de propuestas y modelos pedagógicos actuales que dan lugar, digamos, a una serie de concepciones que ubican este proceso de enseñanza-aprendizaje como un diálogo que es abierto, un diálogo que es crítico, que es reflexivo, ¿no? En el cual los estudiantes ya dejan de tener un papel pasivo y se vuelven responsables de la gestión de su proceso, de su propio proceso educativo, ¿no? Y esto es muy importante. Por lo que las actuales técnicas pedagógicas, pues bueno, hacen uso de muchos métodos y recursos que son lúdicos, interactivos, con la finalidad de que estos aprendizajes sean más cualitativos, participativos, prácticos y amenos, ¿no?
pero siento yo que muchos de estos desarrollos pedagógicos aún no se han adecuado plenamente al ámbito de nuestros recintos, ¿no? Y muchas veces seguimos interactuando y educando a nuestros públicos a partir de un esquema pedagógico rígido y limitado, ¿no? Que nos recuerda mucho a ese viejo modelo del profesor sabio y monográfico, y en el cual subyace un papel pasivo y memorístico, en este caso de nuestros visitantes. No es a su memoria, no es a la memoria donde tenemos que apelar. Creo que tenemos que apelar a que nuestras experiencias y las cosas que nosotros enseñemos y dejemos sean cosas cualitativas y sean cosas que realmente le dejen una experiencia vivencial, que se lleven algo a la gente, que lleguen de cierta forma, pero que salgan con algo, con una o con muchas cosas de nuestros recintos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues me parece claro que el ritmo al que avanza el conocimiento científico y los desarrollos pedagógicos de vanguardia no se reflejan aún de forma contundente en muchos de nuestros recintos, ¿no? Y bueno, lo podemos ver, por ejemplo, como lo decía en el caso de la historia, ¿no? La historia que vemos muchas veces en muchos museos sigue siendo una historia literalmente del siglo XIX, una historia como la que nos hablaba el señor Ranke, donde solo están los grandes personajes y las grandes batallas y todo, y todo lo demás no existe, no forma parte de esa historia, ¿no? Entonces, todos esos desarrollos importantes que ha habido en las disciplinas, sobre todo en las disciplinas sociales, que son las más cercanas a nosotros, es muy relevante que podamos irlos incorporando también a nuestra visión, a nuestra perspectiva, a nuestra manera de hacer cosas, ¿no? Obviamente es una incorporación paulatina poco a poco, pero atendamos, por favor, este desfase de entre, quizá, por ejemplo, yo lo veo acá también en México, ¿no? En México se sigue diciendo todavía, este año por ahí salió un funcionario a decir que existían 62 pueblos indígenas, ¿no? Cuando en realidad existen 62 lenguas indígenas, y hoy tenemos clarísimo que el hecho de que un pueblo hable la misma lengua no quiere decir que son el mismo pueblo, ni siquiera que tienen la misma cultura. La antropología y otras ciencias nos ha dejado claro esto, pero la visión que seguimos presentando a nuestros visitantes muchas veces no corresponde al conocimiento actual que tienen estas disciplinas, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa les iba a decir aquí? Bueno, importantísimo, y sobre todo pensando también en el tema de la historia, y esta historia parcial y que solo nos habla de personajes y grandes acontecimientos, creo que los tiempos actuales nos demandan, como museos, como centros culturales, y como nunca antes nos lo han demandado, enseñar una historia que sea más amplia, más fiel a la realidad y a sus múltiples dimensiones, pero sobre todo una historia que sea más incluyente de todas aquellas voces, de todas aquellas historias y aquellos grupos sociales y culturales que han sido tradicionalmente excluidos de las historias oficiales, ¿no? Una nueva historia en la que quepa toda la complejidad y toda la diversidad de las sociedades contemporáneas, así como sus heterogéneas identidades, y especialmente, desde luego, en países de marcada composición multiétnica y pluricultural, como México, como Colombia, desde luego también, ¿no? Como reflexión, pues bueno, acá dejamos el aspecto pedagógico y vamos por último al tema de la inclusión. Desde luego que hemos atestiguado, sobre todo en los tiempos recientes, cómo esta idea de inclusión pues ha venido cobrando importancia. De hecho, no es casualidad que el Consejo Internacional de Museos declarara en este 2020, digamos, como lema de esta celebración en este año, ¿cómo era? Museos por la igualdad, diversidad e inclusión. Ese fue el título o la convocatoria que lanzaron. Museos por la igualdad, la diversidad y la inclusión. Sin embargo, pues siento yo que en este tema, como en muchos otros, aún nos falta mucho camino por andar, ¿no? Está claro que debemos avanzar, creo yo, de manera sostenida hacia una concepción que sea cada vez más amplia e incluyente del concepto mismo de inclusión, porque por mucho tiempo, y ustedes lo saben, o incluso hasta tiempos recientes, se ha puesto la atención en el tema de la accesibilidad, el tema de la accesibilidad a las personas con capacidades diferentes, lo cual es muy importante, que la gente con discapacidades pueda tener acceso a nuestros recintos, pero también hay mucha otra gente que no sufre una discapacidad y que no tiene acceso a nuestros recintos, que nunca ha pisado un museo y que posiblemente si no hacemos algo, o un centro cultural, y si no hacemos algo nosotros, jamás lo haga en su vida, ¿no? Entonces, creo que
tenemos que empezar a transitar hacia un concepto más amplio de inclusión, en donde quepan, insisto, no solo las personas con discapacidad, sino todos aquellos sectores sociales y culturales que no van a nuestros recintos, ¿no? Que no se benefician de nuestra oferta cultural, ¿no? Asimismo, creo que nosotros como museos, como centros culturales, debemos transitar también a una idea, ya una práctica más amplia de la inclusión. Pues esta formulación del museo incluyente o el centro cultural incluyente, siento que no debe de ceñirse únicamente a la relación en nuestros espacios y sus públicos, sino que los museos y los centros culturales, desde sus entrañas mismas, deben aspirar a ser cada vez más inclusivos, más diversos y más multiculturales, ¿no? Empezando por nuestros propios equipos de trabajo, donde creo que podríamos proponernos también como un objetivo importante incorporar dentro de las filas de los equipos de trabajo de nuestros recintos a personas, por un lado, con distintos tipos de discapacidades, sí, pero también a hombres y mujeres provenientes de diversas minorías sociales y culturales, incluyendo desde luego a los pueblos originarios, ¿no? Lo cual es de enorme importancia para aquellos museos que exhibimos colecciones provenientes de las culturas indígenas del pasado o del presente, ¿no? Y bueno, siento que se puede trabajar en la capacitación para estas gentes, para que sean ellos quienes puedan colaborar también activamente en la creación de proyectos culturales, exposiciones y proyectos educativos, ¿no? En el caso específico de la población indígena, pues bueno, es muy, muy relevante, sobre todo en términos de la simbiosis que podríamos hacer, así como muchos jóvenes indígenas se han dedicado y se han comprometido para estudiar, por ejemplo, la carrera de Derecho, que tiene fines muy pragmáticos para ellos, para enfrentar muchas de las luchas históricas que han tenido por defender sus territorios, sus recursos. Creo que también la capacitación en términos del patrimonio histórico y cultural a muchos de estos jóvenes indígenas podría también ser una mancuerna que fuera benéfica, por un lado, para las propias comunidades, pero también para nosotros y los usuarios de nuestros recintos, ¿no? Como idea general, y pues bueno, hasta acá dejaría esta parte. Me gustaría entrar ya a lo que va a ser la última parte de la sesión. Yo no sé cómo vayamos de tiempo, pero si ya nos queda poco tiempo o algo, les voy a pedir por favor que me avisen también. No nos queda no va a ser muy largo esto, pero creo que es muy importante porque nos ayuda a amarrar todo lo que hemos visto. Miren, usualmente nos han dicho que, y porque bueno, no es un invento, ¿verdad? Sino porque en realidad así funciona, pero ya lo dijimos hace rato, la ciencia avanza, el conocimiento no es inamovible, el conocimiento se va adecuando. Nos han dicho que un hemisferio de nuestro cerebro está relacionado con cierto tipo de habilidades y otro hemisferio de nuestro cerebro está relacionado con otro tipo de habilidades y procesos, ¿no? En el caso del hemisferio izquierdo, pues nos han dicho que allí está el pensamiento analítico, la lógica, la razón, la ciencia, etcétera, ¿no? Por eso a veces cuando educamos o queremos educar, pues quizá pensamos que estamos, entrando en vínculo, en relación, o que le estamos hablando al hemisferio izquierdo del cerebro. Mientras nos han dicho que en el hemisferio derecho, pues ahí está la pasión, la creatividad, las emociones, el amor, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Yo les decía hace rato que yo realmente mi especialidad no son las neurociencias, pero he encontrado algunos textos que son muy interesantes, sobre todo uno del cual les voy a hablar ahorita, donde hacen una serie de planteamientos que encuentro muy adecuados para nuestra labor como museos y centros culturales, y donde ya vamos a ver que no solo vamos a estar interactuando con una parte u otra de nuestro cerebro, sino realmente de manera íntegra con ambos hemisferios y con ambos tipos de conocimientos y procesos que pasan tanto del lado del hemisferio derecho como del izquierdo. Estas ideas vienen de la neurociencia. A través de Sandra Concha, les comento, les vamos a hacer llegar también una serie de materiales. La presentación que están viendo ustedes, desde luego, otra pequeña presentación que vamos a ver, se las vamos a hacer llegar, algún texto complementario y otros materiales, algunos videos que son también para que ustedes puedan profundizar y darle seguimiento a algunas de estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, si por algo se les pasó, no hicieron la anotación o algo, pues tranquilos porque van a tener todas estas presentaciones, ¿sale? ¿Cuáles son las ideas? Miren, aquí tenemos lo de inicio, lo que me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, tenemos la cita de esta neurocientífica que dice: sin emoción
todas las decisiones y resultados son iguales. Las personas no tendrían preferencias, intereses, motivación, moralidad ni sentido de la creatividad, la apreciación de la belleza o el propósito. Las emociones son, en esencia, el timón que dirige nuestro pensamiento. Y en este caso también nos va a decir, ya lo van a ver ustedes más adelante, que las emociones tienen un papel fundamental en cómo aprendemos, en los procesos de aprendizaje, en que un aprendizaje sea de calidad. Ajá. Dice, la neurociencia moderna y las ciencias del aprendizaje vinculan explícitamente el proceso de aprendizaje a la creación de significado dentro del contexto de la experiencia emocional. Es decir, aprendizaje y emoción van de la mano, no están desligados, pero sin embargo no los tratamos y no reflexionamos y no los consideramos para muchas veces cuando realizamos nuestros proyectos, ¿no? Dice acá abajo, desde este punto de vista existe un acuerdo generalizado dentro del campo de los museos por el que el compromiso, la identidad y la motivación, tres conceptos cargados de emociones, son fundamentales para desarrollar las experiencias de aprendizaje informal. De entrada, sí mismo, a mí me parece una provocación y una reflexión muy interesante, porque usualmente pensamos que el arte está en los museos de arte y ya nada más, ¿no? Pero realmente el arte es la entrada y es el vínculo hacia las emociones, ¿no? Y considerar y darle importancia a esta dimensión artística en nuestro quehacer creo que es fundamental. Me gustaría, voy a dejar de compartir esta pantalla, a ver, espérenme un poquito. Entonces me parece muy importante cerrar la sesión con esta reflexión y estos temas. Esto lo saqué sobre todo de un artículo que les voy a hacer llegar, que habla de la accesibilidad emocional. A mí el título me pareció muy provocativo, la accesibilidad emocional. Dije, bueno, pero a ver, ¿a qué se están refiriendo? Ahorita ya con esta cita que leímos, vimos más o menos la introducción y por dónde va el asunto. Quiero mostrarles una presentación. Es muy breve y muy interactiva, o sea que no se preocupen, no va a ser un montón de tiempo, pero miren estas ideas y díganme si no está interesante, si no encuentran cosas interesantes por aquí. Entonces, este artículo trata sobre este asunto de los museos y las emociones, ¿no? Y reflexiona sobre el tema de pensar y aprender de manera diferente en ambientes no formales, asumiendo que justamente que los museos y los centros culturales ofrecemos atmósferas y ambientes no formales para el aprendizaje. Los elementos importantes que toman acá en cuenta son la experiencia, los entornos, la identificación y las emociones, como para cerrar. Entonces, los invito a que hagamos una vueltita por acá para que vean un poco cuáles son los planteamientos y a qué se está refiriendo el autor de este texto. Vamos allá. Entonces, en la experiencia, tendríamos primero que nada que un museo o un centro cultural, lo más importante, y esta idea me encantó, no es lo que enseñamos o mostramos dentro de nuestro museo o el centro cultural, sino lo que el visitante aprende a partir de su experiencia en este museo. Muchas veces, y sobre todo, yo desde el punto de vista de los museos, cuando tenemos piezas prehispánicas y que asumimos que tienen un valor invaluable porque lo tienen, creemos que con eso basta, ¿no? Que el hecho importante es exhibir la pieza y la pieza habla por sí misma. Pero esta idea me gusta porque nos dice que lo más importante no es lo que enseñamos o mostramos, sino lo que el visitante es capaz de aprender, lo que somos capaces de enseñarle a partir de su experiencia dentro de este museo. Y usando, en este caso, como pretexto, por decirlo de alguna forma, la pieza que estamos exhibiendo o la oferta cultural que estamos haciendo, ¿no? Y nos invita a concebir, digamos, el museo como un espacio informal de aprendizaje que nos permita sembrar la curiosidad y el deseo de conocer o indagar. Es decir, no solo vamos a presentar cosas y vamos a ponerse una cédula para que explique qué es. Vamos a preguntarnos de origen, de inicio, cómo podemos sembrar esa curiosidad, cómo poderles sembrar ese deseo de conocer y de indagar más sobre lo que les vamos a presentar, ¿no? En términos de los entornos, plantea algunas ideas y, bueno, yo retomo sobre todo esto que me parece lo más importante. Que busquemos propiciar entornos que permitan a nuestros visitantes diferentes tareas multisensoriales, donde no solo esté involucrada la visión, donde no solo esté involucrado el tacto o el oído, sino donde puedan moverse, manipular, compartir, jugar, explorar, contrastar y descubrir. Pues todos estos son procesos fundamentales a partir de los cuales nuestro cerebro aprende y desarrolla aprendizajes significativos.
En el caso de la identificación, nos menciona que la arquitectura y el diseño de nuestro recinto es fundamental, puesto que esto refleja la filosofía de nuestro centro y condicionan también su funcionamiento. Pero esto es lo que me pareció más interesante. No solo importa, como les decía, el interesante contenido, sino la forma en que lo presentamos, ¿no? Dice aquí, cuando el visitante participa de un proceso de aproximación al mundo a través de las emociones, será más probable que mejore su sentido de pertenencia, y sienta a nuestro museo o a nuestro centro cultural y su contenido como algo suyo, como un mundo que le pertenece y a cual nuestro visitante también pertenece. Y esa se me hace una de las metas importantes que tendríamos que plantearnos, ¿no? En este caso, esta idea o estas ideas chocan un poco con nuestra visión actual, que tiene que ver con la tradicional distribución de piezas, mobiliarios, luces, las cuales están normalmente orientadas a la obra en exhibición, es decir, utilizamos estos recursos como el mobiliario, las luces, las vitrinas, para que la pieza se vea bonita, para que sea estética, pero no nos reflexionamos sobre la experiencia que somos capaces de crear en el espectador. ¿Qué tipo de experiencia? ¿Cómo podemos usar estos recursos para lograr que el espectador pueda tener una experiencia única, emotiva, al ver esta pieza, al tocarla, al participar, al interactuar con ella, ¿no? Y este aspecto, pues bueno, me parece también muy interesante para la reflexión. En el caso de las emociones, ya propiamente como tal, tendríamos, por un lado, esta invitación a valernos de los sentidos, ¿no? Dice por aquí que para crear emociones a través de nuestros sentidos, que a su vez nos lleven a tener una experiencia cognitiva importante de calidad, será necesario tomar en cuenta todo aquello que nos rodea. La iluminación, el acomodo del mobiliario, la temperatura, la ventilación, el sonido, el color, la decoración, el material táctil, lo olfativo, etc. ¿Por qué? Porque las emociones son las que dirigen nuestros pensamientos. Y este vínculo que plantean las neurociencias entre la emoción y el aprendizaje es algo que siento que no le hemos dado la importancia que tiene, ¿no? Esto que se abreviaba acá como DUA es el diseño universal del aprendizaje, que en este esquema podemos ver que apunta no solo a la gente con discapacidad, sino también a muchas otras gentes, grupos de edad, grupos de cultura, grupos socioeconómicos diferentes que no existen en el museo, porque también a veces no somos capaces de ofertarles algo que sea de su interés, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablan de 3 elementos importantes para este diseño universal del aprendizaje, que sería la representación, la acción y la participación. Vamos a verlos uno por uno. El primero, muy sencillo, pero muy importante. No mostremos contenidos de una sola forma. Vamos a buscar múltiples medios de presentar nuestros contenidos, que esos medios sean diversos, que esos medios apelen a los distintos sentidos y que esos medios de presentar nuestros contenidos le den también opción a la gente que no le interesa leer, tener otra forma de hacerlo, al que sí le interesa leer, que pueda leerlo, al que le interesan los dispositivos electrónicos, que pueda hacerlo. Vamos a buscar diferentes plataformas, diferentes medios de buscar y presentar nuestros contenidos. En la acción, importantísimo, proponer más de una manera de interactuar con la obra. La interacción con la obra muchas veces, o con el contenido que estamos ofreciendo, la planteamos de origen desde una perspectiva pasiva. Siéntate a escuchar este concierto. Camina por el museo a leer las cédulas y a ver las vitrinas. No, la invitación aquí en este caso es a proponer más de una forma de interactuar con nuestra obra, ¿no? O con nuestro contenido. Si es un concierto, órale, pues sí, podemos escuchar la música, pero ¿qué más podemos hacer con el concierto? Y aprovechando que esta gente, que estos músicos vinieron a visitarnos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para hacer que la gente no solo vea esta pieza en la vitrina y lea la cédula, ¿no? Vamos a pensar en distintas formas de interactuar con nuestros contenidos. Y por otro lado, la participación. Y esto tiene que ver con lo que hemos estado diciendo. Lograr que el visitante se vincule emocionalmente con lo que presentamos en nuestros centros culturales y en nuestros museos, ¿no? Si nosotros logramos ese vínculo emocional, créanme que el recuerdo y las cosas que se lleven en ese museo les van a durar por mucho tiempo y en algunos casos por toda la vida. Seguramente todos ustedes, como a mí me pasa, recuerdan
alguna experiencia que tuvieron quizá con museos o con algunas otras cosas desde niños y que la recuerdan clarísimo, que lo marcó de por vida. Eso es un poco a lo que tenemos que apelar y lo que tenemos que buscar, ¿no? Ya, por último, ya como recapitulación, podríamos señalar esto. Tomar en cuenta las diferentes maneras de acceder a la información, contenidos y experiencias estéticas en un museo o en un centro cultural hará de nuestros espacios lugares inclusivos, dando alternativas de participación a personas con algún tipo de discapacidad o sin ella. Pero no solo eso, nuestros museos, nuestros espacios podrán convertirse en un lugar universal y eficiente para todos. Museos para los 5 sentidos y para emocionar, museos para aprender. Acá viene también para, cuando lo revisen y todo, viene la bibliografía para que le den una checada. Y bueno, nada más sobre esta base, que creo que es interesante y nos da mucho para discutir. Ya vi que hay una manita ya por ahí alzada. Pues, si quieren, vamos a escuchar participaciones y puntos de vista aquí con esto que acabamos de decir y vamos al cierre ya de la sesión. Sí, adelante, por favor. Creo que Víctor Jurado tiene la mano alzada. Quería mucho como en la generación lo que queremos provocar en un rol fundamental de esto es el tema de los mediadores o de las mediaciones. Entonces, hacernos la pregunta de cómo estamos trabajando con las mediadores, para generar, digamos, los objetivos que nos proponemos. Uno, cuando habla de mediaciones, puede hablar de mediaciones discursivas y no discursivas. Las discursivas son las que, como bien la palabra lo dice, es, digámoslo, hacerlo de manera oral y comunicarnos con los públicos contándoles. Pero las no discursivas, el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, las define como teorías de aprendizaje constructivista, que me parece algo supremamente importante en relación al tema de las emociones, porque nos dicen que hay que construir con un conocimiento al hacer conexiones con las vidas de los usuarios. Es decir, cuando uno llega a la sala de exposiciones, él no llega vacío, llega con una experiencia y un contexto, el cual se enriquece con esa muestra. Y nos dicen también esa teoría constructivista que plantean ellos, es que el visitante debe estar involucrado activamente en el proceso de aprendizaje y que los resultados de ese aprendizaje no pueden ser resultados impuestos externamente. Se aprende a través de la experiencia vivida por cada uno de esos visitantes. Entonces, me parece muy, muy interesante poder hacer como referencia a esta teoría de aprendizaje constructivista, que creo que los museos me parece que cobra mucha vigencia ahorita, en pro de construir como contenidos y aprendizajes con esos usuarios, en relación también a las emociones y a eso que queremos que los usuarios se lleven. Entonces, quería hacer como esa referencia. No, totalmente adecuado y muy interesante, estimado Víctor, porque efectivamente tenemos que también, y ahí es donde entra también de nuevo el tema del estudio del público. Realmente estamos estudiando los públicos para ver qué se les ofrece y cómo qué servicios mejorar, o realmente queremos entender un poco lo que tú dices, quiénes son los que nos visitan, con qué llegan y después con qué se van, qué somos capaces de dejarles y cómo somos capaces de aglutinar estas diferentes voces y perspectivas para construir los contenidos de origen, desde los proyectos o las exposiciones que planteamos, desde luego, ¿no? Donde si bien hay lenguajes culturales muy específicos, pero también ahí está el ser humano, hay lenguajes que son universales, como el de las emociones, lo que la música, por ejemplo, es capaz de despertar, lo que la luz, el color nos puede evocar, ¿no? Que ahí, digamos, apelaríamos a algo que más allá de toda cultura nos puede también unir de alguna forma, pero creo que es interesante. Sí, vamos adelante con las siguientes participaciones, por favor. Gracias. Bueno, supremamente interesante este tema de las emociones. Y desde una mirada crítica pues suscita un sinnúmero de inquietudes iniciales. Por ejemplo, ¿qué está pasando con las personas como seres humanos, tanto del equipo que elabora en estos centros culturales, museos, como de las personas que visitan los espacios? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Cómo actúan? ¿Qué emociones surgen con mayor frecuencia, por ejemplo, en las interacciones con los públicos, con las personas, con las comunidades al interior de estos espacios? De qué manera las emociones de los visitantes determinan acciones y comportamientos también en otros públicos, o las mismas emociones del equipo cultural, cómo genera o determinan esas acciones y comportamientos con los públicos que nos visitan. Estos interrogantes
permiten asociar diversos enfoques desde las teorías. Y bueno, los puntos de vista y percepciones sin duda también ilustran una perspectiva de registros en lo subjetivo. Y me lleva a recordar un poco a Freire, también cuando habla sobre el silencio activo, empático, que cada uno lleva adentro para germinar esas nuevas formas de interpretación y de lectura del mundo, y que lleva también a construir una significativa forma del conocimiento. Y bueno, recordando también un poco a Francisco Maturana, cuando él refiere que no es la razón lo que guía al humano, sino es la emoción. Los desacuerdos nunca se resuelven desde la razón, se resuelven desde la cordura. No es cierto entonces que los seres humanos somos seres racionales por excelencia, somos más bien mamíferos, seres emocionales que utilizamos la razón para justificar y ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones, dice Maturana. Entonces me parece muy importante este tema y cómo podamos asociarlo a lo que puede generar dentro del hablar, del compartir con estos públicos. Quería mencionar eso. Que me muy interesante y muy importante, porque efectivamente a veces como que nos da miedo hablar del tema de las emociones o de cosas que pueden ser subjetivas en el contexto de un proyecto museográfico, en el contexto de un proyecto cultural, y como que les damos la vuelta y siento que eso pues ya también es tiempo de dejarlo atrás, ¿no? Y de empezar a ver que no necesariamente perdemos el rigor, en la información, el rigor científico, documental, si le empezamos a dar también pie a la reflexión y al debate de este tipo de cosas que nos pueden llevar a algo tan abstracto como es la emoción, ¿no? Muy bien, muy interesante. Adelante, por favor. Profesor Eduardo, muchas gracias por su excelente ponencia. Con respecto a la inclusión y en medio de esta coyuntura que estamos atravesando por la pandemia, quisiera saber qué estrategias ustedes vienen adelantando desde el punto de vista EMIC, sobre todo con poblaciones en condiciones especiales, con la diversidad cultural pues que existen, ¿no? Que no cuentan en estos momentos con tecnologías, poblaciones sordas o comunidades que tienen otros idiomas. Me gustaría saber algunas estrategias que ustedes vienen implementando. Gracias. Correcto. Espero no decepcionarte con mi respuesta, pero mira, te voy a ser muy, muy honesto. Aquí en México la situación, bueno, y en muchas partes, ¿no? La situación económica ha sido un tema difícil desde hace algún tiempo, ¿no? Y ahora con la pandemia se ha vuelto imposible. Nosotros estamos desde hace algún tiempo sumidos en una espiral, en la lucha por recursos, ya no por digamos, los recursos necesarios para llevar a cabo nuestros proyectos, sino los recursos necesarios para sobrevivir. Realmente hemos pasado a un proceso, y me da un poco de vergüenza aceptarlo, pero es la realidad, donde estamos en buena medida jugándonos la supervivencia, y mucho de lo que hemos podido hacer y realizar, lo hemos tenido que realizar sin dinero, y pues bueno, a partir de lo que vemos que es posible y viable, con los recursos humanos que tenemos, con la gente que tenemos. Lo primero que empezamos a hacer es darnos cuenta que en el entorno mismo de nuestro museo hay mucha de esta gente que no asiste a nuestros museos, que están afuera, a veces gente de los pueblos indígenas vendiendo sus artesanías y todo este tipo de cosas, porque nunca han entrado al museo, ¿no? Que no sabían siquiera que allá había un museo, y así lo mismo también con otros grupos como pueden ser la gente con discapacidad y todo. Lo que nosotros hemos empezado a hacer es acercarnos, dedicar jornadas temáticas y días particulares a este tipo de gente, llevarlos, diseñar algún tipo de recorrido que pueda ser adecuado para ellos, pero también invitar a la gente, en el caso específico de los pueblos indígenas, a los jóvenes que les parezca interesante, acercarse en el museo, a capacitarse, a conocer y a diseñar recorridos guiados de nuestro museo, pero por ellos, a partir de la perspectiva y las ideas que ellos pudieran desarrollar. Un poco para contestarte y en términos de lo que hemos hecho, ¿no? Ahora, como plan, como idea, bueno, tenemos muchas, ¿no? Pero realmente no ha habido posibilidad de implementar otras cosas.
Buenos días. Bueno, primero pues me encantó, me parece maravilloso porque es mostrar también otro enfoque y casi siempre las emociones estaban desligadas de lo que era realmente la presentación o lo que nosotros debíamos tener también como componente. Me parece muy pertinente porque finalmente estas emociones no solo tienen que ver con la forma en que las personas que nos visitan a lo que nosotros estamos ofreciendo perciben el servicio como tal, sino que adicionalmente la misma actitud de las personas que ofrecen esos servicios, esas emociones que ellos envuelvan alrededor de esto, este interés que muestren cuando estén presentándolo, finalmente es lo que nos lleva a producir un impacto muy favorable o desfavorable dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces me pareció que se enriquece muchísimo porque está mezclando las emociones tanto del usuario como de las personas que presentamos esos servicios o hacemos los servicios, pero de alguna manera también se cruza con algo fundamental que me pareció en lo que usted mostró, y es cómo el contenido es fundamental, pero la manera en que lo podemos presentar también es fundamental, es decir, dejar de verlo plano para empezar a verlo con volúmenes, incorporarle como otros momentos, de alguna manera un diseño que es fundamental también, o sea, no solo como lo vemos normalmente y como estábamos acostumbrados a verlo, sino podernos ampliar un poco más para empezar a ver más volúmenes, más formas, más colores, y tal vez esto también pueda atraer más a nuestros públicos. Y creo que esto no solamente aplica a los museos y a las exposiciones que nosotros podamos tener, sino en general a todos nuestros centros culturales y a la forma de ofrecer nuestros servicios. Me parece muy enriquecedor y muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias, qué bonita reflexión. No lo pude haber dicho yo mejor como conclusión y recapitulación de todo esto. Gracias, muchas gracias. Joaco. Buenos días todavía. Bueno, en principio, muchas gracias al profesor Eduardo Saucedo por esta brillante presentación. No solamente la presentación, sino esa conclusión para mí fue realmente muy clara y muy concisa y muy concreta de todo lo que él presentó en estas prácticamente 2 horas. Mis comentarios no necesariamente son preguntas, son unos comentarios o inquietudes. Es comentarle, por ejemplo, en varios de los centros culturales, y hablo específicamente por Santa Marta, hemos venido trabajando con la metodología de la oralidad, a propósito de esas otras metodologías que usted comentaba, del positivismo, etcétera, y cómo acá, como un complemento de esa historia tradicional y positivista, nosotros, y yo sé que a nivel otros centros culturales lo han hecho, se ha trabajado el tema de la oralidad, la historia oral como algo muy importante. Eso es como un primer comentario. Lo otro es precisamente esa crisis, no sé si llamarle así, de las ciencias sociales y de la historia. Usted comentaba el caso de México, pero en Colombia no es muy diferente, y está muy asociado a cómo las autoridades ven los aportes de las ciencias sociales, en el caso específico, la historia, de la filosofía, y escuchar a los políticos, a nuestros representantes, senadores, etcétera, hablar peyorativamente de la historia o de la filosofía, y que definitivamente las personas tienen que estudiar son ingenierías y punto, que eso es lo que realmente aporta a la economía, aporta al progreso y aporta al crecimiento, en este caso el crecimiento económico. Digamos, nosotros aquí hemos tenido también esa crisis, la seguimos viviendo, y durante varios años el pensum o el currículum de la primaria y de la secundaria, sobre todo de la secundaria, padecimos de que la historia no fuera una materia importante y fue colocada a un costado. Entonces creo que esa crisis se ha vivido pues a nivel de América Latina. Y adicionalmente usted hace un comentario de que somos diversos, o sea, la forma de cómo no somos una sociedad homogénea y tenemos que estudiar y mirar los diferentes públicos. Y esto se distanciaba un poco de esa teoría evolucionista que nos comentaba
que se supone que todos debíamos llegar a un estado de desarrollo como lo vivieron pues los países occidentales o las economías occidentales, y ir evolucionando hasta llegar al puesto de un país europeo o de Norteamérica, como el caso de Estados Unidos o Canadá, por decirlo de alguna manera. Digo que en Colombia ese evolucionismo se observa o puede estar asociado con las diferencias regionales. Colombia es un país de regiones, es un país grande, no tan grande como México y como Brasil, pero es un país muy grande con unas diferencias regionales marcadas. Todavía hay una visión, pienso yo, una visión muy centralista, muy bogotana, y donde las regiones marginadas o marginales y una población marginada deben llegar a comportarse como la población de lo que llamamos aquí el Triángulo de Oro, asociado con una zona más desarrollada, ¿sí? Entonces ahí casi que sin pensarlo se está aplicando una teoría desarrollista. Quedan a un lado las costas del Caribe y del Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía o zonas andinas marginales, que también las hay. Entonces vemos en esa diversidad, vemos que todavía nosotros padecemos parte de esa teoría evolucionista que se trata de aplicar a las zonas marginadas del país, y no vemos precisamente eso de que nos hablaba Fernando al principio, como esa humildad, o humildad científica, como se le quiera llamar, que se debería aplicar en este caso de sociedades no necesariamente atrasadas, sino sociedades que vislumbran el mundo de una manera diferente a como lo piensa una persona con una racionalidad cartesiana. Eso es mis comentarios. Muy, muy interesante, la verdad, y bueno, también me gusta mucho ver a través de tus palabras que sí, efectivamente, tenemos una realidad parecida en muchas cosas, ¿no? Tanto en México como en Colombia y seguramente en muchos sitios también. Gracias. Oscar. Bueno, primero agradecerle al profesor Eduardo por su maravillosa intervención, bueno, y sentir que no estamos solos, que pese a la distancia de la diferencia horaria y la distancia geográfica, pues como que nos enfrentamos como a las mismas problemáticas, a las mismas inquietudes, y bueno, uno se siente acompañado al sentir y a escuchar, pues digamos, todo este tipo de propuestas. Es una cosa muy sencilla. Yo siempre he tenido un poco de conflicto en torno a los discursos, en torno a cómo se presentan los contenidos en las exposiciones. Usted hablaba de, digamos, que deben buscarse diferentes formas de presentarse esos contenidos. Y ese conflicto mío radica en que hay que ubicar un punto, pienso yo, en que los contenidos no sean para unos públicos, sabiendo que los públicos son tan diversos, los públicos que visitan nuestras exposiciones son tan diversos, pero para algunos públicos la información es tan obvia y tan elemental, y para otros, por el contrario, demasiado técnica y especializada. Entonces, yo a veces digo, pues es como la pregunta del millón, ¿cómo ubicar un tipo de discurso que permita llegarle a estos públicos tan diversos? Nosotros acá pues hemos tratado de implementar unas estrategias, como por ejemplo dentro de las exposiciones dejar espacios para intervención del público, o sea, un poco como para que la gente sienta que hace parte de la exposición y que esto no es un tema que atañe o que es un privilegio exclusivo de un público muy especializado. Pero termina por decir algo, ese conflicto que hay entre ese discurso arqueológico en el sentido estricto, cómo pasarlo a un discurso museográfico que pueda ser entendido para gente que no tiene la mayor información, digamos, en temas de arqueología. Entonces, por ahí viene pues como ese conflicto que yo tengo. Muchísimas gracias, profesor. No, al contrario, gracias por sus comentarios. Desde luego, como dices, es un poco la pregunta del millón y no hay una sola ruta, hay varias, pero insisto, ahí es donde de pronto el puente con el arte nos puede ayudar a resolver estas cosas. Y nosotros, no se trata de que nosotros nos volvamos especialistas en la literatura y en la imagen y en el sonido y todo, pero que vayamos propiciando esa visión, que vayamos
nosotros entendiendo los principios y busquemos a los especialistas como esto. En este caso, de que mencionas de la arqueología, por ejemplo, a través de la literatura se pueden establecer o crear relatos sencillos, atractivos, que puedan involucrar a la gente, eso en una historia, ¿no? Por eso vuelvo a mi analogía con el cine. De hecho, hacia el final, los materiales que les voy a dejar van por allá, porque el cine ha desarrollado, no, el cine tiene poco tiempo de existir, ¿no? Desde final del siglo XIX a la fecha, pero se basa en artes que han sido desarrolladas y perfeccionadas por muchos siglos, ¿no? En la literatura, en la música, en la actuación, en la escultura, y esas artes tienen mucho camino andado en cómo crear la emotividad, cómo buscar ese vínculo, cómo crear ese algo que te engancha a la historia y que te hace querer saberlo más, ¿no? Entonces, bueno, creo que en parte la respuesta puede estar en el arte también. Gracias, Óscar. Adelante, por favor, con la que sigue. Bueno, Eduardo, pues creo que ya mis compañeros lo han manifestado. Excelente exposición magistral. Creo que nos enriquece mucho, nos nutre, nos genera inquietudes, muchas también, y creo que ese es el propósito de asistir a este tipo de reuniones, donde salgamos llenos de inquietudes, de preguntas, de cuestionamientos, como tú mismo lo manifiestas, no de verdades, porque para eso habrá otros, y habrá otras organizaciones también que presumen de su propia arrogancia, considerando tener las verdades. Esta charla magistral que nos has entregado tan generosamente, creo que es un complemento muy oportuno y pertinente a la conferencia que asistimos ayer de nuestro querido Renato Atias, donde también nos planteó desde una perspectiva distinta, digamos, más desde los museos, las etnografías y el trabajo participativo con las comunidades, pero igual nos abrió muchas preguntas en función de las curadurías y de los procesos museológicos, etcétera. Creo que aquí contigo podemos aterrizar muchas otras reflexiones en este paseo que nos has dado tan amablemente en función de estos principios que rondan estas nociones de patrimonio cultural. Creo que es muy interesante percibir esto en términos de que el patrimonio cultural está allí y que la tarea nuestra es tomarlo para contribuir a la transformación. Esa es una idea que a mí me gusta mucho, en la medida en que el patrimonio siempre está, el patrimonio cultural siempre está. Tal vez la tarea no es tanto enseñarle a las comunidades a que vivan y entiendan su patrimonio, porque es que ellas mismas la viven y la entienden. Somos nosotros quienes nos debemos acercar a esas formas, como se comprenden estas formas de estar en el mundo a partir del patrimonio por parte de las mismas comunidades, y creo que esa es una idea que tú nos dejas y que podemos, sin lugar a dudas, pues trabajar, así como este paseo también digo paseo en el mejor sentido del término, del acompañamiento. Uno muchas veces pasea solo, pero hoy paseamos acompañados, y eso está muy bien por los caminos de la historia, por estas formulaciones originarias, conceptuales de la historia, traer a estos profesores, especialmente al profesor Bloch, en el sentido de inspirar un poco estos nuevos sentidos de entender la historia no hegemonizante. Creo que ese es un principio muy interesante. También aterrizar a partir de las múltiples aportaciones que se han hecho alrededor de la cultura, a partir de esa definición maravillosa del profesor Taylor
de 1871, y tal vez recordar ese importante trabajo de los profesores Kluckhohn y Kroer en 1950, que recogen todos los conceptos de cultura, un montón de conceptos de cultura, y tal vez llegar a 1970 con esa, tal vez de las últimas definiciones sobre el concepto de cultura del profesor Steiner, del profesor George Steiner, en El Castillo de Barbazul, ya no desde una mirada antropológica, sino desde una mirada de la crítica literaria. Creo que ese tránsito es interesante verlo también, como desde muchas disciplinas hay unas aportaciones importantes en la construcción, como dice Oscar, inacabada de este concepto de cultura, que como la cultura misma está en ese proceso de transformación constante. Esas dos formulaciones que tú nos traes, que te ha dicho tu profesor y que nos las transmites a nosotros, los dos grandes problemas de la antropología y de los antropólogos, yo creo que siguen con una vigencia enorme. Somos iguales, pero somos tan diferentes. Creo que se aproxima mucho también a esa apreciación del profesor Levi-Strauss, de decirnos que justamente en las diferencias es como nos podemos aproximar. Esas posibilidades de entendernos en la gran diversidad de los seres humanos, creo que es la esencia misma de ese pensamiento antropológico en el que estás. Caer después en reflexiones sobre la virtualización, la pedagogía, la inclusión, creo que son conceptos que de una vigencia enorme, que nos permiten entender, por ejemplo, que la virtualización o el mundo de lo digital lo debemos percibir y asumir como cultura y no como tecnología. Creo que ese es un elemento muy importante en la medida en que nos permite trabajar desde lo digital en función de la creación, en función de la colaboración, en función de la participación, y no dejarnos llevar solamente desde el mundo de la virtualización y desde el mundo de lo digital hacia la comprensión equívoca, en mi opinión, de que esto es solamente tecnología. No, esto es cultura. Si entendemos lo digital como cultura, creo que estamos dando un salto muy importante para entender estas nuevas formas de hacer gestión cultural. Y allí creo que se vincula un poco con esta reflexión que nos dejas también en términos de las estéticas, producto de la lectura que nos has recomendado, y que tal vez las estéticas son eso, en plural, como las éticas son en plural, y que inciden sobre otras dinámicas de la vida social, política y sobre todo económica. Si nosotros entendemos las estéticas y si nosotros entendemos las éticas desde unas nuevas formas, desde las culturas, podemos incidir directamente sobre las economías. Unas nuevas actitudes culturales nos permiten llegar a estas nuevas formas de asumir las economías, entendiendo que a la economía no se llega por definiciones objetivas. No hay nada objetivo en la economía, y aunque los economistas se esfuercen enormemente por decir lo contrario, creo que nosotros tenemos argumentos desde lo cultural para decir no hay nada objetivo en economía, todo es subjetivo y, si se quiere, intersubjetivo, y en ese sentido es desde las culturas cómo podemos incidir sobre estas actitudes que marcan desarrollos económicos, y voltear un poco este concepto equívoco también, creo yo, de que la economía es la que determina la cultura. No, creo que es al contrario, y una responsabilidad que nosotros en la gestión de estos procesos tenemos radica justamente allí, en entender cómo darle vuelta a estas definiciones y poder asumir, no solo dejarnos o no dejarnos determinar por estos desarrollos propios de otras disciplinas, sino incidir sobre esos nuevos otros desarrollos. Por supuesto que se abren debates
Y qué bueno que se abran estos debates sobre otros conceptos como la tradición, por ejemplo. Cuando hablabas un poco de la historia y caías un poco en las definiciones de cultura, recordé al profesor Eric Hobsbawm, que nos hace un planteamiento muy interesante sobre las tradiciones justamente, y nos dice, ojo con las tradiciones. Nosotros trabajamos mucho con las tradiciones, nosotros trabajamos con las memorias, nosotros trabajamos con las expresiones y manifestaciones culturales y muchas veces hablamos de ellas como las tradiciones. Pero ojo, nos dice Hobsbawm, ojo con las tradiciones porque las tradiciones algún día fueron creadas, fueron inventadas. Las tradiciones no están allí cayendo en el ambiente, no, las tradiciones se inventan. Y se inventan con cargas ideológicas. Ivonne traía un poco la reflexión sobre el mundo de lo religioso y su incidencia en todo este universo. Claro, es que allí hay unas cargas ideológicas y ese es un solo campo sobre los que nosotros en el ámbito de la gestión cultural, y a mí me gusta verlo ya como un campo de conocimiento. El campo de la gestión cultural nos debe llevar a hacer esas interpretaciones y esas reinterpretaciones para darle un lugar a todo este universo que se teje en función de la creación, de las manifestaciones y de las expresiones culturales, donde tiene asiento desde luego las tradiciones, las memorias, etcétera. Ahora es otros debates muy interesantes como la inclusión. Creo que la inclusión la debemos llevar al debate. La inclusión creo que debe darse no solamente para eliminar barreras físicas y dar accesibilidad a otros grupos minoritarios, sino que la inclusión es más una posibilidad de generar oportunidades y capacidades, como lo dijera el profesor Amartya Sen. Allí creo que es donde está la posibilidad verdadera de la inclusión. Generar unas mentes abiertas, generar espíritus críticos, generar construcciones distintas en términos de tener unos ciudadanos que tengan capacidades para asumirse, no solamente para consumir, sino para asumir. Y eso está dentro del ámbito también de lo cultural. No es solamente el consumo, sino cómo me asumo. Creo que son dos términos distintos y muchas veces que están en una tensión permanente, y creo que ahí es donde nosotros debemos entrar muy en la línea de este término de la inclusión. Y desde luego todo el tema de las emociones, claro, es fundamental que entremos también a entender que todo lo que nosotros hacemos debe transmitirse en función de las emociones y sobre todo de las pasiones. Nosotros lo hacemos con pasión. Todo lo que hagamos sin pasión no tendrá ningún resultado, ni bueno ni malo, simplemente será neutral, y no hay nada en la gestión de procesos culturales que sea neutral. Esto no puede llegar a ser neutral nunca, ni en la dirección de museos, ni en la dirección de centros culturales. No, siempre habrá una intencionalidad y poder buscar esas posibilidades de trabajar siempre en función de la educación y la cultura, y sobre todo entender el papel que juega cada una de ellas. La educación formal tiene la tarea indiscutible de entrar en procesos de enseñanza. La educación tiene la tarea de enseñar y de formar, desde luego. Pero la cultura, y nosotros dentro del ámbito de este campo enorme en el que estamos, tenemos la tarea de generar herramientas para el aprendizaje, no para enseñar, porque nosotros no enseñamos. Y tenemos el papel, sin lugar a dudas, de transformar. Nosotros transformamos lo que la educación entrega como formación, y yo creo que ahí está en mi opinión también, y desde luego es totalmente personal, está el núcleo de la tarea que nosotros hacemos en la transformación, y en ese sentido somos emancipadores.
creo que tenemos que emanciparnos a estas tareas formales de la educación sin desconocer que la formación y la educación son absolutamente necesarias, como es necesaria la transformación en términos de la generación del espíritu crítico, y ubicarnos en ese sentido que le has dado a tu presentación, a tu charla, en términos de las ciencias sociales, y yo le agregaría también un poco de las ciencias humanas que las introduces al final. Tener como centro de nuestro ejercicio las ciencias sociales y humanas será absolutamente fundamental y vigente. Todo porque lo demás que se nos entrega en las ciencias exactas y tal vez también en las ciencias naturales, con todo el respeto y el valor que tienen ellas, se trabajan en función de las fórmulas. Y las fórmulas fracasan algún día. Las ciencias sociales y humanas no necesariamente. Eduardo, muchísimas gracias por tu magistral, generosa, puntual, pertinente y oportuna intervención. Creo que todos saldremos o nos vamos ahora ya a nuestros almuerzos respectivos llenos. Yo no sé si vamos a poder almorzar porque estamos llenos ya de tus aportaciones y de tus enriquecimientos. Mil gracias y un abrazo, Eduardo. No, muchas gracias, agradezco tus palabras, Fernando. Creo que tu cierre es magnífico porque nos ayudas a hilar los distintos temas que quedaron por ahí. Agradezco también la participación de todos los colegas, se ve que tienen una red fantástica, les auguro seguramente muchas buenas cosas, agradecer su gentileza de haberme tomado en cuenta, estoy a sus órdenes cuando gusten, comentarles también que en los materiales que les va a hacer llegar Sandra, viene, como les decía, la presentación PowerPoint que estuvimos viendo a lo largo, la presentación pequeñita de Prezi que vimos, viene un artículo extra, que es de la accesibilidad emocional, pero al final de la presentación PowerPoint vienen dos láminas. Una de ellas es esta invitación a pensar cómo nuestra labor puede ser concebida como una puesta en escena, haciendo un poco el símil con el tema del cine nuevamente. Vienen ahí enlistados la imagen, la literatura, el sonido, la edición, y una serie de videos, son 4 videos cortitos. Ahí viene el link, viene todo, para que los vean y que les ayude también a reflexionar y a profundizar un poco más sobre estos temas. De verdad, una aventura excepcional, padrísimo, para mí fue increíble también poder estar aquí y encantado de poder trazar lazos, de poder seguir creando estos puentes y poder seguir estando en contacto con todos ustedes, Fernando. Muchas gracias. Muy bien, Eduardo. Buen regreso a México. Y esperamos tenerte de nuevo en Colombia, y a todos nuestros colegas en los centros culturales, muchas gracias por asistir a estas 2 jornadas de reflexión, de alimentación para nuestros espíritus, y que tengamos todos una feliz tarde. Muy seguramente no nos volveremos a encontrar todos en lo que resta del año. Desearles un feliz fin de año, unas fiestas de fin de año muy concentradas en lo individual, muy cuidados todos, para que nos volvamos a encontrar con el vigor y con la certeza de que seguiremos caminando juntos en el resto de nuestras vidas. Muchas gracias a todos y felicidades. Gracias, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Eduardo. Gracias.